Live Unscripted. Saludos, Dios les bendiga. Soy el pastor José Sánchez. Les doy la bienvenida a Live Unscripted, el video podcast. Un video podcast para todos aquellos que están en nuestra familia, que son militares, familias de militares, los veteranos, veteranas, empleados del gobierno federal y todo aquel que quiere estar asociado con el servicio militar y también con el servicio federal. Este ministerio es traído a ustedes por JS Ministerios, un ministerio de amor y verdad. El concepto de Live Unscripted es un video podcast para alcanzar, como hemos dicho, a los militares, a los veteranos, veteranas, empleados civiles del gobierno federal y contratistas que van a compartir sus historias, experiencias, valores e información que es relevante para individuos, para familias, para ministerios cristianos y también para todo aquel que tiene interés en el servicio militar. El nombre y el logo Life Unscripted significa vida sin guión. Esto representa que nuestro video podcast no tiene un guión estricto, no es que seguimos un formato, tenemos una estructura, pero no un guión para leer palabra por palabra. Va a ser una discusión abierta y de todo corazón. Pero nuestro podcast tiene el interés de alcanzar un gran número de personas que tengan estos mismos intereses. Los anfitriones de este podcast tenemos primeramente a Omar de Jesús, quien es un primer sargento retirado y que también ha sido contratista y empleado del gobierno federal. Él se va a estar introduciendo. Tenemos también a Esteban Soto, que lo conocemos por Papo, quien es un Command Sergeant Major retirado, un E9 Command Sergeant Major retirado. Y este es su servidor, José Sánchez, que fue un sargento de Sergeant First Class retirado. La discusión de hoy va a ser un tema bastante abierto y que va a combinar nuestra fe y vamos a tratar de poder acomodar nuestras historias, pero si no nos da el tiempo, pues entonces estaremos retomando este tema para nuestra próxima ocasión y mantenerlos a todos ustedes informados. El plan de este podcast es tener entrevistas, invitados con expertos o personas de mucho interés que puedan presentar sus narrativas, contaremos historias, hablaremos información relevante y testimonios que estén muy a la par con nuestros intereses. Tendremos una duración de unos 20 a 40 minutos y la frecuencia por el momento va a ser mensual, pero lo seguimos moviendo según las necesidades y la participación de las personas que tengan interés. ¿Cómo pudiste vivir la vida cristiana y completar tu carrera militar? Es la pregunta. Ahora mismo tenemos a Omar de Jesús, quien va a hablarnos acerca de él. Buenas noches, Dios le bendiga. Pues mi nombre es Omar de Jesús. Soy original del pueblo de Barceloneta, en Puerto Rico. Cuando tuve los 18 años, pues me fui para Estados Unidos, para Nueva York, y fui a comenzar la universidad en Nueva York, pero decidí entrar al ejército. En el 1986 entré al ejército y cogí el trabajo de mecánico de helicópteros, por el cual hice una carrera de 20 años en el ejército. Me casé con Vanessa de Jesús, que nos conocimos en el estado de Georgia, y tenemos 2 hijos. Y corrientemente el mayor es E6 y está en el Army como Signal Intelligence. Está en Fort Knox, Kentucky. Yo después que terminé mi carrera militar, pues me mudé para Corpus Christi, Texas, para seguir trabajando en aviación, que fue lo que comencé en el ejército. Y gracias a Dios, pues hasta el día de hoy, ahora me estoy retirando también del gobierno federal y como supervisor de helicópteros y de la sección de aquí de Corpus Christi que se llama Flight Delivery, donde recibo los helicópteros o entrego helicópteros ya completados para el ejército. He tenido una carrera, gracias a Dios, victoriosa en cuanto a la carrera militar, la carrera civil. Y gracias a Dios, pues esta semana pues es mi primera semana donde me voy a retirar. Okay. Gracias. Papo, si nos quieres dar una introducción acerca de ti, lo que tú quieras compartir.
Buenas tardes, mi nombre es Esteban Soto Rosado, Command Sergeant Major Retired, con 32 años. Sirvo ahora en el USCIA, Chaplain International Association, una organización que trabaja a nivel global, mundial, de chaplains a través de África, Norteamérica, Latinoamérica y toda lengua donde se proclame el Evangelio de Dios. Fíjate, me impresiona más escuchar la historia de Omar de Jesús, para así pues en otra ocasión hablemos de cada uno, de ti, de mí, pero ya que empezamos hoy grabando y escuchándonos unos a los otros, tengo una pregunta, si no te molesta a ti, José, en preguntarle a Omar. Ajá. Perfecto, sí. ¿Quieres compartirla ahora? ¿Quieres decirlo ahora o Sí, quieres sí. compartirla Yo, yo, después? yo todavía estoy pensando cuando Papo dijo 32 años. Like, wow. Sí, Treinta y sí, dos sí. años es toda I'm una still vida. shocked. I'm still in shock. Yo me acuerdo cuando Papo me decía, yo voy a hacer mis 30 años y me salgo. Y éramos privates. Y yo decía, 30 años y me salgo. Wow. Eso es así, me recuerdo sí, de esas historias que pasamos tú y yo allá en Alemania, pero anyway, primeramente quiero darle la gloria y la honra a Dios por este privilegio de estar aquí en este podcast Live Unscripted, en la cual nos volvemos a reunir tres amigos. Qué palabra pesada, qué palabra tan grande, amigos y hermanos también, que vivimos una temporada en los 80, en los 90, en La la Guerra resistencia, Fría. la guerra, Sí. sirviendo a los Estados Unidos y a las Fuerzas Armadas, pero residiendo en Alemania, que eso fue para mí un culture shock porque no sabía muy bien el inglés, tenía que aprender el alemán obligado para poder moverme a través de el tren o ir a comprar el Jacker Schnitzer o lo que fuéramos cuando saliéramos en las tardes. Pero lo importante en esta noche o este día o esta tarde, donde quiera que tú estés viendo este video, alguno de ustedes a través del mundo, Live Unscripted es un podcast que es abierto para cada uno de ustedes y nosotros, contando nuestra historia a través del servicio militar, como también el servicio del Señor, que mucha gente nos ha preguntado, ¿cómo es posible que José Sánchez se haga decir que es un pastor y que esté sirviendo a las Fuerzas Armadas, donde ahí sabemos que estamos defendiendo, que tal vez tenemos que ir a la guerra y tenemos que tener contacto con el enemigo y es vida o muerte, pero es como todo. La Biblia que yo tengo, yo espero que tú tengas la misma que yo tenga, no sea la versión que tenga, desde Génesis hasta Apocalipsis ha sido guerra y muerte. Si tu Biblia no tiene eso, pues me dejas saber, yo te envío una donde habla de guerra, donde el Señor pues mandaba a uno a quitarle la vida a uno porque el pecado abundaba. Pero anyway, estamos aquí para tocar tu necesidad espiritual, tu necesidad emocional y estamos abiertos 24/07. Josian Sánchez, el productor de esta organización Live Unscripted, con una visión sobrenatural, abundante para ayudar a todos aquellos que estén sirviendo hoy en el ejército y tengan preguntas de cómo podemos servir al ejército y servirle al Señor. Pues mira, habemos tres amigos aquí, el pastor y nuestro hermano José Sánchez, nuestro hermano Omar de Jesús y contratista del ejército de Estados Unidos, First Sergeant retirado, no solamente con la instrucción que él dio de 2 o 3 minutos, sino con más de 20 años de servicio y experiencias extraordinarias y extravagantes que pueden ayudarte hoy a ti para que tú puedas sobrepasar donde quiera que tú te encuentres. Y este servidor que también te puede ayudar en otros aspectos militares
para así cuando tú te encuentres en el momento difícil de tu vida y mires a dónde tomar una decisión, que tal vez una regulación del ejército no esté ahí presente, donde esté la regulación blanco y negro para darte la guía, la dirección, puedes tomar una decisión basado en lo que la palabra de Dios nos ha dado. Y eso fueron uno de los fundamentos muy poderosos que nuestro servidor, el pastor José Sánchez, retirado, nos enseñó a Omar de Jesús y a este servidor, que en nuestra vida íbamos a tener tribulación, y vamos a tener momentos formidables, momentos de alegría, momentos de pena, pero siempre había una salida. Así que una vez más les quiero decirle a ustedes que el Life Unscripted para mí personalmente ha sido algo que ha tocado mi corazón, y siento que esto me está ayudando a mí personalmente, porque ahora me puedo enfocar y he hecho un juramento, como lo hice el día que entré al ejército, que iba a servir al estado de United States of America, que iba a seguir las regulaciones y que iba a tomar decisiones de acuerdo a los jefes míos y mis comandantes, y primordialmente que Dios me ayudara. Pues hice ese commitment y dije, voy a hacer lo mejor de mi parte y adquirir los values que adquirí en el ejército y las attributes para poderlo usar aquí para alcanzar a alguien que se encuentre en medio de una soledad, en medio de un túnel que tal vez se está cerrando y vaya a tomar una decisión que va a ser catástrofe. Y estoy aquí para ayudarte. Así que hago mi juramento que estaré aquí presente en Life Unscripted con el hermano pastor José Sánchez y el First Sergeant Retired Omar de Jesús. Este servidor, so help me God. Muy bien, con ese compromiso, espero que todos también hayan levantado la mano. Nosotros queremos de verdad compartir con ustedes estampas de nuestra vida. Personalmente yo entré al servicio militar cuando tenía 17 años y conocí a la que es ahora mi esposa a los 14. Así que prácticamente éramos niños, éramos jóvenes. No sabía ni para qué estaba entrando al servicio militar. Quería un empleo, estaba buscando un empleo. Tenía muy buenas notas en la escuela, pero en ese momento no estaba listo para ir para la universidad, así que decidí terminar el cuarto año mientras estaba en el servicio militar, y me ofrecieron a escoger una profesión y escogí ser cocinero porque no sabía ni para qué yo servía, pero que fue una lección que vino a ser muy buena, porque prácticamente muchas personas, ¿verdad?, piensan y dicen, bueno, pues ser cocinero, pero lo importante de eso fue que aprendí mucho de la administración y de la disciplina. Y el servicio militar nos puso en unas situaciones donde teníamos que verdaderamente poner en práctica nuestros valores, y cómo pues después de 5 años de estar en el servicio militar, pues entonces yo vine a conocer a Jesucristo, vine a ser cristiano, y esa fue prácticamente la esencia de mi vida. Mi esposa y yo tuvimos 2 hijos, ambos de ellos también entraron al servicio militar, a la Fuerza Aérea, y tenemos experiencia, pues claro, tanto en el área del gobierno federal como también el servicio militar y también como contratista, que las conversaciones que vamos a estar hablando aquí no solamente es para los militares ni solamente para empleados federales, son principios que toda persona los puede poner en práctica, y muy especialmente en una base de fe. La pregunta de hoy va a ser: ¿cómo nosotros pudimos balancear esta vida de ser militar con la de ser cristiano? Y prácticamente para comenzar queríamos darle la oportunidad a Omar, porque el podcast va a ser entre unos 20 a 30, no más de 40 minutos, pero queremos verdaderamente poder en este primer podcast poder hablar para que ustedes nos conozcan a nosotros. Y si hoy el tiempo no nos da,
pues seguiremos entonces con Papo y seguiremos entonces después conmigo. Pero vamos a ver cuáles son las necesidades, los comentarios y las personas que estén dispuestas también a participar. Tenemos una lista de participantes, de personas que van a contribuir a este podcast. Tenemos trabajadores sociales, tenemos psicólogos, tenemos otros militares, tenemos compañeras veteranas y también militares que son tremendos recursos. Papo conoce un montón de gente con unos recursos tremendos. Yo conozco un montón de gente con recursos. Si conoces de algún miembro de tu familia que está interesado en entrar al gobierno federal o que quiere entrar al servicio militar, por favor, no tome ninguna decisión sin consultar este panel de expertos que están aquí. ¿No es así, Omar? ¿Cómo te sientes tú en cuanto a eso? Sí, así es correcto. Yo creo que algo importante de este proyecto, de este podcast, es que van a haber gente que quizá tengan preguntas o están pasando por algo en específico y posiblemente uno de nosotros hemos pasado por situación similar. También que podemos apreciar de que cada uno de nosotros tenemos diferentes personalidades y por eso podemos alcanzar a otras personas que también se pueden asimilar a nosotros y decir, oh, pues le podría preguntar a Papo con esa experiencia y su manera de confrontar la vida, yo creo que me puede ayudar. Y yo creo que por las experiencias, nuestras personalidades, los conocimientos que tenemos, podemos alcanzar a muchas personas. Estamos dispuestos a aconsejar, ayudar y también nosotros quizá tengamos nuestras propias preguntas que también entre nosotros mismos, tú o Papo, me puedan ayudar. O posiblemente una persona que nos esté escuchando tenga una experiencia que hasta me pueda ayudar a mí hoy en día, especialmente ahora que voy a retirarme, cómo emprendo ese nuevo camino. Correcto. De acuerdo, estoy muy de acuerdo con cómo se ha organizado este podcast. Bueno, y como el tiempo es oro y como nuestros oyentes, videntes están muy pendientes a todo esto, la pregunta de hoy es bien sencilla, pero a la misma vez bastante profunda, porque Papo tocó un poco acerca de ello. ¿Cómo pudiste vivir la vida cristiana y completar tu carrera militar? Parece una contradicción, vivir la vida cristiana y vivir la vida militar parece una contradicción, pero Omar, te vamos a dar entonces la oportunidad a ti de que tú seas el que hoy puedas contestar entonces la pregunta y nosotros abordamos y damos también nuestras experiencias y preguntas que tengamos también. ¿Qué tú crees, Papo? Mira, formidable. Yo creo que Omar es el personaje de esta noche. Correcto. Porque primeramente yo digo que el enemigo Satanás ha dicho que Omar de Jesús es el culpable. Él es el culpable. Omar, escucha lo que el enemigo está en contra de ti. Él te está culpando a ti de que tú fuiste la primera persona que le habló al Señor bien directamente a este servidor. So que él está vengado, él está furioso. Está cortado. Sí, te tiene en la meta, ahí en la mira. target, en la mira porque te metiste, porque yo estaba perdido. Entonces tú encontrarme en esa noche allá en Alemania, wow, qué emocionante escuchar la historia tuya, como dijo Josian, del servicio, pero te quiero hacer una pregunta. Cuando tú eras joven, antes de ir a Nueva York, como así hablaste en tu introducción, tus papás te enseñaron, ¿sabes? Iban a la iglesia, compartieron el evangelio. ¿Tú creciste en el evangelio o fue algo? Explícanos esa fase de niño a joven, adulto, ¿por qué tomaste la decisión? Pues si estabas en la universidad, si es como a mí que estaba en la universidad, mi papá me dijo, tú te gradúas tú no te vas hasta que, pues yo estoy pagando y estaba más amenazado. Yo terminé por la amenaza, pero háblame, déjame saber de ti. Sí, yo creo que para contestar esa pregunta también podemos de ahí podemos hacer una transición al ejército también. Muy bien. Sí, correcto.
yo estuve siempre en el Evangelio, fui influenciado por el Evangelio. Mi abuela era una de las embajadoras pioneras de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, de la primera iglesia Alianza Cristiana y Misionera que se fundó en Puerto Rico en el 1907. Ella fue una de las primeras niñas que comenzó a ir a la iglesia y vivía en la playa, y ella traía a sus amiguitas y las llevaba a la iglesia desde temprana edad, y eso pues ella hizo una transición de ahí, fue a estudiar y se hizo misionera. El trabajo de ella era fundar iglesias en diferentes lugares en Puerto Rico y en Estados Unidos. Pues ya esa influencia estuvo en mí, observándola a ella, porque casi la mayoría del tiempo, especialmente como muchos puertorriqueños que se crían con sus abuelos, pues así fue mi vida. Me crié con ella y vi esa influencia de cómo ella amaba al Señor y cómo ella le servía al Señor. Y ella me dijo alguna vez, una vez entró al cuarto, yo estaba en high school, y ella estaba orando y orando y orando, y yo le dije, abuela, ¿estás bien? Y ella me dice, sí, pero tengo una pena. Y yo le digo, ¿qué pasa? Yo me preocupé. Y ella dice, yo creo que yo no he hecho suficiente. Yo quiero hacer más para el Señor. Y yo le digo, abuela, pero tú tienes 95 años. Y ella me dice, todavía siempre se puede hacer algo. Y gracias al Señor, pues ella duró hasta los 99, pero me impactó muchísimo, de que todavía a los 95 años, no, yo quiero hacer más por el Señor. Y eso se me quedó grabado. Cuando estuve en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, y también iba a la Iglesia Pentecostal de Barceloneta. Yo visitaba las dos iglesias desde chiquito. Cuando entré al ejército, pues eso ya estaba en mí, de que quería servirle al Señor y que el Señor tenía que ser parte de nuestra familia. Como una vez Josian dijo que el matrimonio eran de tres personas. Era el esposo, la esposa y Dios. Tenía que estar también en el matrimonio. Y gracias a Dios, pues en Savannah, Georgia, conocí a Vanessa, mi esposa, en el 1992, y ella siempre le ha servido al Señor fielmente. Y eso pues el Señor nos unió. Allá en Savannah, Georgia, los dos somos de Puerto Rico, pero nos encontramos en Savannah, Georgia, y nos casamos. Y, y para esa transición en la vida militar, pues decidimos que el Señor sí tenía que estar con nosotros, que tenía que estar en medio nuestro. Y y a través de la carrera militar, cuando estuve primero soltero en Alemania, conocí a Josian, comencé a ir a la iglesia allá, me adelanté un poquito en cuanto al matrimonio. Entonces en el 92 sí conocí a Vanessa. Y era importante serle fiel al Señor, y yo tenía una convicción por lo que aprendí de mi abuela, de que era un placer servirle al Señor. Era es una ella tenía una gratitud de poder ser de servicio hacia el Señor, y yo dije, yo quiero ser así, yo quiero que el Señor esté en mi vida, porque sin el Señor de temprana edad yo me di cuenta que es imposible tener una vida llena, una vida completa, porque siempre falta algo, y es la relación con el Señor. Y en la vida militar yo tenía dos enfoques. Yo tenía la carrera militar, me enfoqué en que quería trabajar como mecánico de helicópteros y hacer una carrera, y tracé ciertas metas para esa carrera. La meta mía era que algún día poderme retirar del ejército, y quería ser First Sergeant. Yo quería ser la meta mía era ser First Sergeant, y llevar una unidad al combate. Desde temprana edad esa era una de mis metas. Como mencioné, la meta de Papo era de ser sargento mayor y hacer 30 años, y lo logró. Yo creo que era crucial, era bien importante desde temprana edad llevar a hacer ciertas metas. Pero lo más importante que me ayudó a mí fue que yo quería que Vanessa
fuera parte de esas metas, para que el matrimonio floreciera, para que perdurara, para que estuviera consistente. Era bien importante para nosotros que los dos tuviéramos las mismas metas. Yo me he dado mucha cuenta, me di cuenta en temprana edad de que en muchos matrimonios el esposo hacía sus metas, la esposa tenía otras metas, otros deseos, y era bien difícil. Yo dije, no, yo creo que yo quiero asegurarme de que Vanessa y yo tengamos las mismas metas para nuestra vida, para nuestro hogar, nuestra carrera, para nuestra vida sirviéndole al Señor y cómo criar a nuestros hijos. Eso era bien importante y fue lo que mucho me ayudó en el ejército, era que ya tenía bien trazado, tenía una buena visión de que quería llevar mi carrera militar hasta cierto punto y poderme retirar, pero también ciertas metas para el ejército y después que me saliera, pero las hice con colaboración y la opinión de Vanessa, porque yo quería escuchar los deseos de ella desde temprana edad y qué queríamos hacer juntos. Y yo creo que eso fue lo que me ayudó mucho en el ejército, porque ya tenía esas metas, esas metas del futuro, metas intermediarias para llegar a ese lugar, pero también qué quería hacer con Vanessa, cómo queríamos desarrollar nuestra vida en el ejército y fuera del ejército. Y eso nos ayudó muchísimo. Y mirando atrás, le doy gracias al Señor porque por las experiencias y que aprendí de mi abuela, lo que observé con mi abuela, pero también lo que aprendí en el ejército y lo que aprendí con ustedes. Que fue difícil. Sí, la vida militar puede ser un challenge, puede ser un reto fuerte, pero cuando uno pone la confianza en el Señor, de que está bajo la voluntad del Señor y que uno traza ciertas metas, uno lo toma día a día para, para, para luchar con lo que venga diariamente. En el ejército yo tuve muchas experiencias, sí. Una vez dije que sí, yo tuve una carrera militar simple, pero en verdad si empezamos a escarbar, hubieron tremendos challenges. Y yo no creo que Josian se acuerda de esto, pero una vez Josian me dijo a mí, éramos jóvenes, yo era B4, y Josian me dijo, yo tuve un sueño de que a ti el enemigo te estaba atacando con lanza, que te quería destruir, pero que tú seguías en pie. Y eso me impactó. Y a través de la carrera militar, cuando yo me encontré con situaciones difíciles, me acordaba que el enemigo, en ese sueño que José tuvo, que el enemigo me quería tumbar, me quería atacar y que quería destruirme, y que yo tenía que seguir luchando. Y pues me arreguindé al Señor, a las promesas del Señor, y luché y seguí adelante. Enfoque, la carrera militar, mi relación con mi esposa y mis hijos, y lo que queríamos de sacarle al ejército, que era yo simplemente quería poderme retirar del ejército y poder pues comprarme una casita y vivir tranquilo. Yo siempre tenía metas sencillas. Yo lo que quería era una casita y tener un fondo ahí del ejército que nos pudiera sostener. Uno pues tiene ciertas metas, son limitadas por las experiencias de cuando uno está creciendo, pero gracias al Señor, el Señor nos ha bendecido con mucho más de lo que nosotros esperábamos. Y constantemente decimos, Vanessa y yo decimos, wow, el Señor nos ha bendecido. Y podemos mirar hacia atrás y decir, el Señor nos ha bendecido en todos los lugares que hemos ido. Y aquí en Corpus Christi hemos tenido tremendos challenges. Yo me he ido para Irak, me he ido para Afganistán, otros lugares como contratista por 15 meses, por 18 meses, y el Señor nos ha sostenido porque Vanessa y yo teníamos unas metas específicas y a través de esas metas específicas nos daba la fortaleza para poder mantenernos constantes y en ese sacrificio para las metas que queríamos llevar a cabo. Pero fue todo, eh, por- primeramente porque la voluntad del Señor abrió las puertas.
Y segundo, Vanessa y yo pues colaborábamos, teníamos las metas bien claras de qué queríamos, a dónde queríamos llegar, cómo queríamos terminar financieramente para poder sostenernos y para poder ayudar a mi familia. O sea, yo estaba bien enfocado desde temprana edad de que yo sabía que cuando fuera más mayor, yo sabía que me iba a caer la responsabilidad de cuidar a mi mamá y a mi hermana que tiene necesidades especiales. El hijo mío también tiene necesidades especiales. Desde temprana edad ya yo me estaba preparando para preparar un hogar y unas facilidades para mi familia para poder sostenerlos a ellos. Yo siempre miré eso como una misión, como que el Señor me dio esa misión, ese mandato, esa responsabilidad, y yo desde temprana edad quería asegurarme que hiciera lo mejor, que le pudiera proveer a mi mamá, a mi hermana y a mi hijo lo mejor posible para que ellos pudieran estar bien cuidados por el resto de sus vidas. Y yo sé que mi abuela oraba mucho por eso. Y Mm. gracias a Dios, pues con esos viajes que di, esos contratos que hice y mi carrera militar, mi carrera como en el gobierno federal, pues gracias a Dios pude a construir un hogar con las facilidades para que mi hijo estuviera muy cómodo. Y aún más, como dije antes, el Señor bendice a uno mucho más de lo que uno esperaba cuando uno es fiel al Señor. Y el Señor me dio la oportunidad para también poderle comprar una casa a mi mamá cerca de mi casa. Cuando yo tenía 10 años, 11 años y vivíamos bajo el Plan 8. Yo sé que muchos se acuerdan del Plan 8, donde el gobierno le proveía un hogar a las personas que no podían pagar por un hogar, sostenerse. Yo le dije a mi mamá cuando tenía 11 años, algún día yo te voy a hacer una casa con muchas ventanas. Y se tardó. Llegué ahora a los 58 años, pero a los 56 años fue que pude comprarle la casa a mi mamá y decir, hice esa promesa a los 11 años y gracias a Dios la pude llevar a cabo. El Señor abrió esa oportunidad. Y yo creo que cuando hacemos eso, cuando ponemos al Señor primero y que caminemos en su voluntad, el Señor va a abrir las puertas y a veces nos bendice con mucho más de lo que esperábamos. Y Ujú. le damos la gloria a Dios. Hoy en día, Vanessa y yo, cada vez que hablamos, decimos gracias a Dios porque nos dio estas oportunidades. Sí, tenemos con nuestras personalidades, tenemos determinación, podemos ser bien directo, bien intenso en perseguir una meta, pero al fin y al cabo, el Señor es el que abre las puertas. Nosotros somos limitados, tenemos limitaciones. Y yo siempre oraba al Señor, Dios, tú sabes qué va a pasar 4 meses, en 4 meses, en un año, yo no sé. Ayúdame a seguir este camino. En un ejemplo sencillo, cuando yo estaba en el ejército haciendo aircraft maintenance phases, donde el helicóptero se desmontaba, se inspeccionaba completo y se montaba. Hasta yo por las mañanas caminaba y tocaba el helicóptero y oraba, Señor, dame la sabiduría, porque tú sabes más que yo. Dame la sabiduría para hacer un buen trabajo en este helicóptero. So, en cada cosa que yo hacía, aún siendo mecánico yo, todavía yo oraba, Señor, dame la habilidad para poder hacer este trabajo bien y para tu gloria. Y el Señor pues me ha ayudado muchísimo. Eh, en cuanto a las experiencias en Irak y en Afganistán, yo me acuerdo en Desert Storm, yo era door gunner y yo eh, sabía que tenía que defender ese helicóptero. Mi Y el door comandante, gunner, para los que no saben, ¿verdad? Es la persona que está allí prácticamente defendiendo la tripulación de cualquier ataque que pueda venir eh, tiene que está disparando la ametralladora prácticamente. sí, Ahí. sí. Exacto. Entonces, pues yo decía, wow, en la posición que yo me he puesto, yo hice voluntario para ser door gunner.
Yo decía, Señor, mientras el helicóptero iba volando hacia Irak, yo oraba, Señor, yo tengo la responsabilidad de defender a estas personas en la tripulación de este helicóptero, incluso mi comandante. Dame la sabiduría, dame la habilidad para hacer eso si lo tengo que hacer. Pero también oraba, Señor, no permita, si tú no quieres que yo opere esta ametralladora contra una persona, pues protégenos por todo el camino que no suceda nada. Porque yo oraba por el enemigo también, Señor. Ellos son padres, hijos, tíos, hermanos de alguien. Pues yo oraba por el enemigo también. Era algo como si fuera una contradicción. Aquí tengo una ametralladora en mis manos, listo para defender este helicóptero, pero yo iba orando para que el Señor protegiera y le hablara a esas personas que estaban al otro lado. Y yo creo que así siempre ha sido mi vida. Es algo donde bien organizado y bien estructurado. Y, y muchas veces yo me sentaba con mis hijos y le decía a mi hijo mayor, vamos a orar por esas personas que están sufriendo en la guerra, incluso del enemigo del otro lugar, niños, abuelos. Y con mis hijos orábamos por la salvación de esas personas. Yo creo que con esa perspectiva, yo puedo decir con firmeza que el Señor ha bendecido ese corazón de una manera que el Señor pues me protegió y protegió a mi familia para que yo pudiera sobrepasar todas esas experiencias en el ejército y todavía poderle proveer a mi familia hoy en día. Yo digo que es una vida victoriosa pero fue por el Señor. Como esa canción que dice, si no hubiera sido por el Señor. Mm, Bueno, si No, no hubiera sido definitivamente. por el Señor, ¿verdad? ándale. Y Y también y hubieron periodos de vida, como tú mencionabas en tu juventud, que fueron momentos bastante difíciles, porque cuando uno es joven y está en el servicio militar, uno se cree invencible. Yo sí. mismo como pastor puedo testificar que ustedes dejaban a uno orando bastante pegado ahí, porque a ustedes les gustaba tomar riesgos. Y tuvimos ese tiempo de que éramos jóvenes, ignorantes, atrevidos, y sí, pero a veces uno se puede sentar y decir, ¿de cuánto me ha librado el Señor? Correcto. De cuántas cosas que no estamos no tenemos ni en conocimiento de lo que Él nos ha librado. Y yo le doy gracias a Dios porque mi abuela siempre estuvo orando por mí. Y el tío mío que estuvo en la guerra de Corea, cuando él estaba vivo, él decía, Omar, yo oro por ti todas las mañanas. Es importante que nosotros ahora como padres estemos orando también por nuestros hijos y continuamente, porque de la misma manera que el Señor me protegió a través de esta vida militar, civil y de los años y periodos de debilidad que hice tonterías y corría motoras a lo loco y guiaba a lo loco en Alemania, en las autopistas de Alemania y las cosas que hacía en el ejército. El Señor todavía nos cuidó porque había siempre alguien orando por nosotros. Yo creo Propósito. que la Papo, oración de los padres es increíblemente importante. Papo, ¿algo que tú quisieras preguntarle a Omar? Sí, fíjate, bueno, tengo 4 o 5 preguntas, Omar. Primeramente, cuando hablaste de tu abuela, impresionante historia, ella siendo la plank holder de tu familia, o sea, ella fue la roca. Una Ángel. vez más podemos ver Sí. las mujeres haciendo historia, cambiando dimensiones y llevando Curso. un curso que, y a los 95 años todavía diciendo, tengo que hacer más. Ujú. Pero cuando tú ingresaste al ejército, ¿tu abuela estaba viva? Y si estaba viva, ¿qué dijo ella cuando tú entraste al ejército? ¿Se opuso o se levantó y te ungió? ¿Tienes algo que decir acerca de eso? Sí, cuando yo dije que me iba para el ejército, lo dije la noche anterior Ah, como de yo. irme.
La noche anterior le dije, mañana por la mañana me voy para el ejército. Todo el mundo estaba en shock. Ella se entristeció porque ella pasó por la experiencia de su hijo mayor en la guerra de Corea y las cosas que vivió en la guerra de Corea. Ella entendía muy bien lo que es la guerra y lo que como familia. Ella nació en el 1904, so ella pasó por todas esas etapas de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Corea, con familiares en todas esas guerras. So ella Wow. sabía la consecuencia de una vida militar. Pues ella, como siempre, pues comenzó a orar, este, y yo pues, como me crié con ella y yo sabía que ella era fiel al Señor, yo dije, yo voy a cuidar de mi abuela, porque yo dije esto bien, a bien temprana edad, yo quiero asegurarme I want to be good to her, quiero ser bueno, un buen nieto, para que el día que ella falte, el día que ella parta con el Señor, yo no tenga de nada de que arrepentirme. A esa edad de niño, yo sabía, yo voy a vivir una vida, la voy a ayudar a ella para yo no tener regrets. So, cuando entré en el ejército, yo le mandaba la mitad de mi cheque, Oh, wow. desde que yo era un private, y ella murió cuando yo estaba en Irak. So, por 17 años yo la sostuve financieramente para que ella nunca tuviera necesidad. Wow, qué lindo. Y entonces mandaba dinero extra y ella, porque yo me aseguraba, yo quería asegurarme que ella pagara todos sus biles, todo su prestamito de la lavadora, de la Todas sus nevera, deudas. porque en Puerto Rico se cogían las cosas fiado. Y yo pues iba a Puerto Rico y buscaba los biles, iba y le pagaba la nevera. Siempre quise Honrar. sostenerla financieramente. So, desde que yo era E1, yo le mandaba dinero mensualmente hasta el día que ella murió. So, tú entonces viviste con tu abuela y tu abuelo ahí, estuvieron ahí, en vez de estar con tu papá y tu mamá, tú vivías con tus abuelos. Sí, yo tuve una vida de niñez viviendo en muchos lugares. Sí, viví con mis tíos, viví con mis abuelos, viví con mi mamá. Este, por- Interesante, ¿ah? sí. Entonces, a lo mejor tú eras cristiano en la iglesia, pero tenías a lo mejor que tiraban la piedra y te escondías, porque correr de aquí para Yo, allá. yo, era, yo me pasaba en todo, sí. Entonces, pues lo interesante fue que cuando fui a Irak en el 2003, ella falleció y me di cuenta que para el funeral nadie tuvo que pagar ningún dinero. Porque desde que yo le estaba mandando dinero, cuando entré al ejército, ella siempre puso dinero en la cooperativa para su propio funeral. Oh, wow. So, ella también tenía sus metas de tampoco hacerle carga a nadie. So, aprendí mucho con ella. So, ella fue una gran influencia. La enseñanza, y es bueno escuchar eso porque cuántos hoy en día, personas como tú y yo, han hecho algo así, tal vez no están guardando para el día que nos toque irnos también. Como dice Josian, que quiere dejar a Judy millonaria, ¿sabe? Dejarla ready para cuando llegue el día malo que ella no tenga que preocuparse. Y son parte de esas mismas disciplinas que aprendimos, ¿verdad? A través del servicio militar, porque el ejército te hacía enfocarte en tu familia. Como bien dice Omar, tú prácticamente te centraste en tu fe, en tu familia y en las metas que querías alcanzar. Y yo creo que, como dice Papo, hemos alcanzado mucho más de nuestras propias expectativas, como lo mencionaste tú. Jamás en mi vida yo hubiera pensado que iba a terminar una carrera militar, iba a conseguir otra carrera y que íbamos a terminar en mejores términos, porque nosotros pensábamos, bueno, hago mis 20 años y me retiro y nos vamos para allá, para Puerto Rico, con $1,200. Vamos a ser ricos. Bueno, eso eran 40 años atrás. $1,200 ahora no dura, no da para mucho, pero Dios proveyó mucho más de lo que nosotros queríamos. Y fue a través de la vida militar, que mucha gente piensa, no, pero eso de ser militar, eso de estar matando gente. En verdad yo nunca pensé que iba a ir a matar a nadie. Y gracias a Dios, pues, ¿verdad? Tenemos testimonios de que algunos de ustedes tuvieron que ir al frente y llevar a cabo la misión que tenían que llevar a cabo, pero
Eso no significa porque muchas personas dicen, yo no quiero que mi hijo sea militar, mis hijos fueron militares, pero la gente no quiere que sean militares y no quieren que sean policías, pero cuando viene un ladrón y entra a la casa, ¿a quién llaman? Ah, bueno, sí. Al Yo hijo creo de que otro para que venga como policía, ¿verdad? Pero no sí. quiere que el hijo mío sea el que venga como policía. Sí, y No, yo no, creo que al principio la familia, lo que ellos pensaban es basado en las experiencias de familiares en Vietnam, en Corea, en la Segunda Guerra Mundial, pero es importante compartir de que uno puede, y ese fue mi enfoque, yo me enfoqué en la carrera en la especialidad de mecánico de helicóptero. Correcto. So, yo no estaba preocupado de que podía morir en la guerra, de que tenía que matar a alguien. Yo no pensaba en eso, simplemente estaba enfocado en aprender el desempeño mío, que era el de mecánico de helicóptero, y ser lo mejor que pudiera hacer en ese trabajo. Una carrera como si lo hubiera hecho afuera, pero en el ejército tenía otros beneficios que me atraían y por eso lo hice en el ejército. Uno puede hacer una carrera sin tener ni que pensar de que tiene que ir a la guerra. Desempéñate, concéntrate en la carrera que tienes por delante, Ujú. haz lo mejor que puedas, especializándote en eso y el Señor se encarga del resto. Muy ujú. bien, eso juega muy bien en la parte mía cuando nos toque. Papo, ¿alguna otra pregunta? Sí, sí, no, ya que hablé de abuelo y de tu abuela y tu papá y tu mamá, explícame qué pasó ahí, porque darle la noticia a papá la noche antes, eso no está fácil para un papá y una mamá cuando tú le dices, me voy para el ejército. Ellos tal vez te miraron como, ok, aquí está Omar otra vez con uno de esos chistes de 30 días, jajaja. So, ¿qué dijo Sí, tu papá cuando tomaste esa decisión? sí, cuando lo que me llevó a esa decisión fue que viviendo en ese tiempo, después que me gradué de la escuela superior en Puerto Rico, me fui para el Bronx, New York. Y yo no pensaba que financieramente tenía dificultades en la universidad. Pues dije, ok, yo no creo que aquí va a ser un lugar donde yo pueda tener una carrera, desempeñar una carrera, no tengo los fondos financieros. Y eso pues me llevó a entrar, a la idea de entrar al ejército. Sí esperé hasta la última noche para que no me convencieran de no hacerlo y se quedaron callados. Hubo un silencio, mucha tristeza para ellos, porque como dije, ellos estaban, solo ellos lo que piensan es en qué puede pasar si hay guerra. Pero cuando vieron que yo desempeñé una carrera militar y de helicópteros, ellos comenzaron a entender que, oh, esto es una carrera normal. Él es mecánico de helicóptero. Claro. Sí, sí. Eso se le hizo fácil después que entendieron que yo estaba desempeñando una carrera que, que podía utilizar y hacer cuando me saliera del ejército. Porque cuando yo fui al reclutador, yo le dije, yo quiero hacer algo que yo pueda hacer cuando me salga del ejército y lo pueda hacer afuera, menos infantería. Porque ¿qué iba a hacer yo? No quería ser policía ni nada de eso. Y le dije, me atrae la aviación. De antemano ya yo quería tener una carrera en aviación y hasta el día de hoy, pues ya, gracias a Dios, pues llevo de los 18 años hasta el día de hoy, he trabajado en aviación y ahora pues termino mi carrera. Y como civil y como militar, ¿cuántos años de servicio hiciste en total como empleado? Porque fuiste contratista, fuiste militar, fuiste empleado civil, fuiste contratista y volviste a ser empleado del gobierno federal. ¿Cuántos años en total trabajaste en esa carrera? En el gobierno federal yo solamente hice 12 años y medio. Pero los otros años, desde el 2006 hasta hoy en día, fue una combinación de trabajo de contratista y de federal. Cuando yo llegué a Corpus Christi, vine a Corpus Christi porque aquí está el hub de Army Aviation Maintenance, que es el Depot Level Maintenance, el nivel más alto de mecánica para los helicópteros
yo tenía esa meta de que quería venir para Corpus Christi Army Depot y trabajar a ese nivel. Pero cuando entré aquí, entré como contratista, porque era bien difícil entrar como en el gobierno federal. Aquí era bien un reto. Eh, Trabajé como contratista en diferentes departamentos de aquí del Army Depot, pero mientras tanto me iba a Irak y Afganistán cada cierto tiempo para trabajar como contratista en Irak y en Afganistán, porque la meta mía era construir una casa. Pues tuve muchos años como contratista y después de uno de esos viajes que regresé, pues me cogieron como empleado federal. Después de varios años volví a Afganistán para mi último viaje. Volví a Afganistán para trabajar como mecánico también y como instructor para el ejército de los Afganistán. Ujú. So, fui contratista directo con ellos para entrenarlos en helicóptero y como instructor también. Y ese fue mi último viaje. Regresé a Corpus Christi y volví a trabajar como federal. Una vez que aprendí cómo aplicar y regresé, empecé como WG5 y por ahí mismo en 2 años y medio ya subí a GS12. GS5 es prácticamente el nivel de entrada para casi todas las personas que entran. Es decir, retirarse entonces como GS12, te saliste como un 12. Sí, sí. 12 es éxito. Entre militar, soldado, contratista y federal, si los combinas todos esos años, ahí, ¿cuántos años has estado trabajando? Treinta Para y el- cinco, 35, 36 años. Bueno, sí. Apoyando el gobierno de Estados Unidos y el ejército. the Sí, Fighters Nation. desde los 18 años hasta hoy que tengo 58, todo ese tiempo ha sido apoyando al ejército. Y no solo como mecánico, pero también en Electronic Warfare y en otros sistemas privados que hice en Afganistán también, que no tenía nada que ver con aviación. O sea que tu trabajo te dio mucha exposición a un sinnúmero de carreras, no solamente aviación, sino que hiciste muchas otras cosas. Sí, sí, con el resumen, pues cuando llegaba a ir a Kuwait, inmediatamente me querían coger para otros programas y pues me hice voluntario para otros programas que no era nada de aviación y sí era metido dentro con la infantería o con las fuerzas especiales, haciendo ciertas cosas, ciertos sistemas electrónicos, electronic warfare, counter sniper systems. Sí. Como contratista, pues me dio oportunidades para hacer otros trabajos que ellos mismos también me abrieron otras puertas. Sí, porque en el ejército uno aprende muchos skill sets Sí, y no sabemos, siempre decimos, sí, dame lo que yo aprendo y como en el ejército eso es, como decían, on the job, GOT, pues uno aprende y eso le abre las puertas a uno. Y yo creo que una de esas tácticas estaba grabadas en tu corazón, porque no solamente siendo mecánico o soldado, cuando llegó el momento dificultoso de mi vida personal, en el cual aquella noche cuando tú me hablaste del Señor, que yo me quedé en el cuarto tuyo, ¿te acuerdas? Porque Salcedo me quería matar y el revolú. Y no sé si te acuerdas que yo te dije, Omar, si verdaderamente, si Dios existe, que toque la puerta 3 veces. ¿Te acuerdas que Specialist Walter, que trabajaba en el mailroom, ujú, tocó la puerta 3 veces, hermano? Porque te tenía las cartas. Y eso fue un fin de semana, que eso era ilegal. Él caminando con tu mail. Pero yo digo que Dios se atrevió a usar a ese hombre, usarte a ti para hablarme a mí de que Jesús es el Salvador de toda criatura. Yo creo que hablando de todo lo que tú has hecho, Dios siempre se ha manifestado en tu vida para ministrarle a alguien, mano, porque has vivido
del legacy y de las palabras que tu abuela inculcó en tu vida, o tu abuelo, tu tía, tu mamá, tu papá, ¿sabes? Y eso fue algo que te enfocaste en esa misión, tú sabes, y tuviste el personal courage, pues, de hablarle a otra persona, porque ¿quién hoy en día se atreve a hablar así a otra persona de Jesucristo? Porque mucha gente que se va a ofender, que qué va a decir. Pero yo le doy gracias a Dios que tú en esa noche no temiste, y me acuerdo como ahora que tú oraste por mí, y cuando me pusiste la mano aquí en el shoulder y oraste y me invitaste a la iglesia, me dijiste que me querías introducir pues, a José Sánchez y a Judy y a sus hijos, y yo dije, wow, ¿sabes? Como yo estaba tan perdido allá en Alemania en el ámbito espiritual, fuiste una clave, fuiste un special operator para poder llegar a mi vida, y le doy gracias a Dios. Mi última pregunta, Omar, ya que hablaste de Vanessa, que tú querías que ella fuera parte del núcleo familiar, de que ella fuera parte del decision making process de tu hogar como tal. O sea, cuando tú hablas de ella, me hace pensar, ¿ella era militar o era que tenía experiencia? A mí, ¿cómo? Porque en Savannah, Georgia, eso no había muchos hispanos ahí, brother. No, el papá de Vanessa estaba en el ejército. Él entró al ejército cuando tenía 27 años de edad Ok. y se fueron para Alemania cuando Vanessa y su hermana eran pequeñas, y él era tanquero. Luego se fue para Fort Hood y en el después de Desert Storm, o antes de Desert Storm, se mudaron para Savannah, Georgia. Y yo acababa de llegar, yo llegué en febrero del 89 a Savannah, Georgia, y ellos llegaron para Savannah, Georgia, Pero después de como muchos años tanquero, viviendo en Fort Hood. pero como tanquero, él viviendo en Savannah, porque ahí es aviation. No, después que él estuvo como tanquero en Alemania y después O se se cambió de... cambió a aviación, Ok. sheet metal y hydraulic system. Entonces estuvo en Fort Hood y la unidad cerró at Fort Hood en los 80 en el 89 y le dieron órdenes para ir a Savannah, Georgia. Entonces, ahí fue que entonces cuando yo fui a la iglesia, Juega, este, miré y, oh, hola, y la conocí so que ya en ella la tenía... iglesia en Savannah, Georgia. So Vanessa entonces tenía como experiencia como dependiente, como hija, de cómo Como se Un dicen, Army Brat, military lo que le brat, military llaman, brat. ella era un Army Brat, lo que le llaman prácticamente, Sí, sí, ella sabía ya del ejército y tal vez ella vio toda la dinámica de su casa, de cómo correr el hogar. Dijo, el día que me toque a mí, esto lo voy a hacer, a esto no. Y sí. pues, qué Bueno, bien. We were dating, estábamos como novios cuando yo fui a Desert Storm. Y cuando fui a Desert Storm, yo sabía el campamento donde estaba el papá de Vanessa. Oh, So, yo cogí el camión de buscar agua, de tanques de agua, y decía, yo me voy voluntario y voy para ese campamento a what buscar agua. a Buffalo. Y sí, entonces, pues me iba para el campamento de él a llenar los tanques de agua y lo iba y lo visitaba. Acumulando puntos. yo Sí, sí, creo, sí. yo creo más que nada que las esposas de nosotros tienen diferentes trasfondos, pero también han sobrevivido la vida militar, porque también en nuestra audiencia va a haber gente que los que son militares son las esposas y son los esposos los que han tenido que apoyar su carrera militar también. Conozco tremendas sargentos y oficiales que como mujeres han también hecho un tremendo trabajo y en apoyo. Nuestras esposas van a estar aquí en el podcast un día hablando de esas experiencias de ser las que tenían que administrar el hogar cuando nosotros no estábamos,
y cómo también ellas tuvieron que por medio de la fe orar por nosotros en nuestras misiones, en los momentos de peligro. Y tenemos gente que hoy en día sus hijos están tomando la decisión, y hijas están tomando la decisión de que van a entrar al servicio militar, y estos padres están pensando, ¿debo dejarlo ir o no dejarlo ir? Yo siempre vivo agradecido de que mi mamá me dejó ir a esa temprana edad, me dio la luz verde y tuvo que firmar y darme el permiso. Pero eso mismo también nosotros queremos decirle a los padres, pues, que tengan esa fe de que sí se puede vivir una carrera militar y se puede ser cristiano, y nosotros somos testigos de eso. ¿Algo más, Papo, para cerrar? Y perdona que interrumpa, yo sé que ya estamos para cerrar, pero lo que acabas de decir de nuestras esposas y de tu esposa, de Judy, tú sabes, verdaderamente pues también fue sabia, porque imagínate, yo recién casado, Melissa llegando a un país no que, ¿sabes?, fuera, y ayudarla a ella pues a enseñarle a cocinar primeramente, salvar mi matrimonio en la cocina, ¿sabes? Mira, esto es lo que hay que hacer. Pero verdaderamente nuestras esposas han sido muy, muy dedicadas a ser nuestras esposas, nuestras madres para nuestros hijos, y han sido administradoras también de nuestra carrera. Believe it or not, porque hubieron momentos en Alemania que yo decía, ay, tener que brillar botas hoy, y me decía, no, ya yo las brillé. Y yo, ¿qué? Sí, correcto. O me veía planchado el uniforme, o sea, porque uno llega cansado de allá del Flyline y todo grasoso y apestoso a hydraulics, y ya ella estaba, no te preocupes, papi, ya yo te planché el uniforme. Y yo digo, wow, pero ¿con quién te enseñó? No, que Judy me dijo, pues, que había que hacer esto. O sea, que fue algo muy bonito, esa experiencia fundamental en nuestro inicio de soldado como tal, y como hombre que acepté al Señor y que viví pues desde 1988 que le sirvo al Señor, y aquí están pues ustedes dos que fueron los protagonistas de que mi esposa y yo pues estamos sirviendo al Señor, y les doy gracias a Dios por esa gran oportunidad. As a matter of fact, mi hijo pequeño tiene el nombre de Josian, porque Josian fue mi primer pastor, y el segundo nombre de mi hijo mayor es Omar. Josian Omar, y es Omar porque este caballero que habló hoy fue el que me habló a mí del Señor. Así que mi hijo menor sabe la historia, porque él me preguntó, ¿cómo es que tú le pusiste a Steven ese nombre, pero yo tengo otro nombre? Y no tiene nada que ver. Y bueno, yo quería ponerle Steven José Omar, pero tu mamá es la que toma la decisión del primero de poner el nombre, porque ella fue la que cargó. Ella me dijo, si viene el segundo, pues tú lo tomas. Pues yo dije, pues ahí está. Y pues como tal, pues él dice, pues algún día, él no se acuerda de Josian, porque él era un pequeño, nunca vio a Omar, pero algún día los va a ver y quiere escuchar, porque él dice, yo quiero escuchar la versión de ellos. La versión de Dios. Ahora, muchachos, seguimos haciendo Omar. De cómo tú y mami y cómo tomaron esa decisión. Así que estén preparados. Pues gracias por eso. Gracias Omar, gracias Papo, de verdad. Y ahora el llamado para la acción es a todos los que están viéndonos y escuchándonos. Déjenos sus comentarios, vayan en la parte de abajo, en YouTube, en Facebook, en las áreas donde vayan a estar. Déjenos sus comentarios, demuestren su amor y su apoyo por los militares. También déjenle saber a Omar acerca de cómo su historia la ha impactado a ustedes también, y les animamos a que pues nos dejen saber con respecto a cómo se sienten con respecto al podcast. Denos me gusta, marque la campanilla, suscríbase en YouTube y síganos en Facebook. Déjenos su correo electrónico, y para el cierre pues queremos agradecer más que nada pues también a Omar y a su esposa Vanessa, y también pues a Papo y a Melissa. Judith, ella está muy pendiente también a todo acá, y gracias a todos y cada uno de ustedes.
Déjenos saber si necesitan oraciones, si necesitan cualquier pregunta que quisieran hacer. Si yo no lo sé, estoy seguro que Omar lo sabe. Si no lo sabe Omar, lo va a saber Papo. Pero por lo menos nosotros, si no lo sabemos todos, sabemos quién lo sabe. Así que ha sido un placer y lo bendecimos en el nombre del Señor. ¿Algunas palabras para finalizar, Omar? Papo. Dios los bendiga y gracias por esas palabras, Papo y Josian. Y sí, es que oramos que el Señor pues bendiga estos medios para que sea de bendición para otros también. Y como tú dices, si no sabemos la respuesta, sabemos buscar, sabemos indagar y podemos ayudar y queremos poder tener esa oportunidad de servirle a otros. Y eso es el deseo de nuestro corazón, es de servirles a otros para ayudarnos mutuamente. Gracias. Y eso que acabas de decir, Omar, me recuerda cuando estábamos en los promotion board y nos hacían la pregunta, ¿cuál es el maximum range de el M16? Y si nos olvidábamos, First Sergeant, I don't know the answer, but tomorrow I'll find out. I'll come back and let you know. I know where to find it. I know where to find it. Muchas gracias y muchas bendiciones. Estaremos orando por cada uno de ustedes. Bendiciones. Dios le bendiga.